casa. Hola chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy he preparado muchas preguntas, pero antes de hacer trabajar nuestra mente, estiremos un poco el cuerpo. Es hora de activarte. Yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde la relajación. Vamos a empezar moviendo el cuerpo de manera lenta, siguiendo cada movimiento que yo haga como en un espejo. Por ejemplo, si yo levanto el brazo derecho, tú también lo haces y sigues mi movimiento. Síguelo, tal cual igual que yo, con todo el cuerpo. Ahora el brazo izquierdo, los dos brazos, lento, disfrutando cada movimiento, como en un espejo. Si volteo la cabeza, tú también lo haces. Al otro lado. Eso, sigue mis movimientos, atento a cada detalle. Bien. Eso. Si me agacho, tú también lo haces. Estiro el brazo, vamos. Siente cómo estira el cuerpo, cómo crece y cómo se encoge. Eso es. Ahora haremos un ejercicio de ondas, ondas con el cuerpo. Usemos los brazos para generar estas ondas, ¿ok? Levanta los brazos, voy a empezar por la muñeca, levanto la muñeca hacia arriba, el codo, grande, hombro, ahora el pecho, inhala, eso es, pecho grande, hombro, codo, muñeca y dedos. 8 movimientos, lo hacemos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un poco más rápido y grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intentémoslos de manera más fluida, quizás. Grande. Bien. Ahora, no te olvides de ser consciente de tu cuerpo, de cada parte del cuerpo, cómo se mueve. Eso, puedo regresar. Ajá, podemos jugar con las intensidades. Más rápido o lento. Ajá, quizás más grande o más chiquito. Bien, hemos hecho el ejercicio solo con los brazos. Puedes hacer el ejercicio de diferentes maneras en casa. No te olvides de ser consciente de tu cuerpo en todo momento. Te reto a hacer este ejercicio. Compártelo con tus amigos. Nos vemos. ¿Alguna vez han escuchado la palabra protocolo? Seguramente sí, sobre todo en el último año. Pero, ¿se han puesto a pensar cuántos protocolos seguimos a diario? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo sería la vida sin ellos? Les pongo unos ejemplos. Imagínate llegar a casa y escuchar que, por un lado, te saluda tu papá. Hola, hija. Por otro lado, te saluda tu mamá. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Qué crees que ocurriría si no saludas a tu papá ni a tu mamá al llegar a casa? Los protocolos establecen las normas o medidas que se deben seguir. Tienen un sentido y se vuelven parte de nuestros hábitos diarios. Algunos son comportamientos que responden a la necesidad de encontrar una convivencia sana y respetuosa. Y en otras, por ejemplo, nos sirven para conservar la salud, como las medidas de bioseguridad. Muchas las hemos aprendido durante nuestra vida y nos acostumbramos a ellas. En otras ocasiones son nuevas y nos cuestan un poco más, pero en lo que coinciden todas es que buscan alcanzar un mismo objetivo: pensar en el bien común. O sea, en mí, en ti, en tus amigas, en tu vecino, en la señora de la bodega, en todas y todos. Te cuidas tú, nos cuidamos todas y
y todos. ¿Te suena familiar? Sí. Desde que llegó la pandemia, hemos tenido que adecuarnos a nuevos protocolos de seguridad que nos ayudan a prevenir posibles contagios o que contagiemos a alguien más. Me quedé pensando en lo que estuvimos hablando. Todas y todos sabemos que estamos en un contexto electoral. Entonces, ¿qué medidas de bioseguridad consideras al momento de ejercer tu participación ciudadana? Aunque muchas y muchos de ustedes no participaron de las últimas elecciones por no ser mayores de edad, eso no significa que no sean ciudadanos y ciudadanas que puedan tener protagonismo en espacios decisivos en el país. ¿Sí o no, Gugliana? Así es, Andrea. Se pueden abordar diferentes problemáticas sin importar la edad y el lugar en el que habitas. Hace falta un poco de iniciativa y organización, como Carmen y su prima Rita en Cancha Cancha, en Chuschi, de la región Ayacucho. Ellas decidieron ofrecer clases al aire libre, tomando todas las medidas necesarias para evitar posibles contagios. O el caso de Marcibit Alejo, que con 13 años lidera la olla común en el asentamiento humano 31B de Villa María del Triunfo. Ella coordina y dirige la entrega de alimentos a más de 180 personas, respetando el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. ¡Guau, Gugliana! ¡Qué buenos casos! Seguramente muchos de nuestras chicas y chicos por todo el Perú también tienen historias para compartirnos. Creo que ha llegado el momento de investigar un poco. Esto parece una junta vecinal. A partir de esta imagen que vemos, me pregunto, ¿en qué espacio han participado las chicas y chicos en estos últimos meses? Vayamos con nuestro primer testimonio. Soy Leticia y he tenido la oportunidad de poder participar en varios espacios en mi escuela y en mi comunidad. En mi escuela he podido participar como regidora de Derecho de Niña, Niña y Adolescente en el municipio escolar. También he podido participar como alcaldesa distrital y actualmente participo en el CONEI de mi institución y en el Club de Ciencias. Y en mi comunidad he podido participar en distintas asambleas y actividades a favor de mis vecinos para trabajar colectivamente entre todos. ¡Qué interesante! ¿Y qué cambios se han dado en este espacio de participación con el contexto de la pandemia? Definitivamente con la pandemia que estamos atravesando actualmente, las participaciones presenciales han cambiado mucho a virtuales y también, si en caso se dan excepciones, acatamos a distintas medidas de bioseguridad en el que se dan como el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el uso de alcohol y entre muchas más. ¡Uy, qué chévere! Tenemos una primicia. Me confirman en el estudio, sí, que tenemos un enlace en vivo con una gran invitada. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo se organizan en las labores de la olla común que diriges en Villa María del Triunfo? Nos organizamos entre todos, ya que su participación de todos importa. Todos los días, diferentes mamitas cocinan. Comenzamos a las 5 de la mañana a preparar el desayuno y se reparte a las 7:30. De ahí se realizan las compras para poder cocinar el almuerzo. El almuerzo se está repartiendo a las 2:30 y así a la vez también se registra la cantidad de familias que están siendo beneficiarias y también la cantidad de menús. Y por último se realiza la desinfección del lugar. ¿Y consideras que es importante aplicar las medidas de bioseguridad en la olla común que diriges? Claro que sí, porque en la olla común tenemos niños, ancianos y personas vulnerables y por ello y por todos tenemos que cuidarnos. Usar la mascarilla, el protector facial y lavarnos las manos durante 20 segundos es muy importante. Por eso en la olla común cada 5 minutos se realiza el lavado de manos para que nuestros alimentos sean saludables y protegidos. Gracias. Muchas gracias por tu testimonio. Qué importante todo lo que nos ha contado. Conocer todo esto es un gran aporte para nuestro programa de hoy. Eso ha sido
todo por el momento, pero manténganse conectadas y conectados para más información. ¡Hasta pronto! Así como ella, chicas y chicos por todo el Perú están teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y el conjunto de normas y medidas para proteger la salud de las personas frente a riesgos. En este caso, la propagación del virus. ¿Ustedes ya saben cuáles son esas medidas? ¿Conocen cuáles se utilizaron para las elecciones? 1. Se debe mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros como mínimo entre uno y otro en general. Mínimo 1,5 metros es más o menos como la distancia de 1,5 pasos. Así que ya sabes, entre tú y yo debe haber 1,5 pasos que nos separe. 2. Aforos reducidos en un 50% de su capacidad. 3. Mantener las ventanas y puertas abiertas para aumentar la ventilación de los ambientes. 4. Se debe acondicionar las mesas y sillas de trabajo con separación de 1,5 metros como mínimo. 5. Medición de la temperatura corporal con el termómetro digital. Y 6. Tener alcohol en gel para la desinfección de manos. No olvides que si a tu participación responsable le sumas los protocolos establecidos, podremos reducir los riesgos de contagio. En este caso, el uso de la doble mascarilla, el protector facial, guardar la distancia social y, muy importante, llevar tu propio lapicero. Me pregunto, con todos estos protocolos, ¿cuántos contagios se habrán evitado? Imagino que muchos. ¿Recuerdan que al inicio de la pandemia nos costó acostumbrarnos a ella? En un año hemos aprendido no solo a seguir los protocolos, sino que se han vuelto parte de nuestro día a día. Por ejemplo, hay emprendimientos de personas que confeccionan mascarillas, personas que usan de colores, con diseños diversos. Ahora hasta su emoji es uno de los más populares. Para seguir entendiendo la importancia de las mascarillas, ¿qué les parece si hacemos una demostración con estas? Le pediré ayuda a Googleana y juntas descubriremos cómo nos cuidan del coronavirus. ¡No se muevan! TV Perú. Pongo el hombro. En TV Perú, aprender quechua es muy fácil. Brunasimi yachayja asuan allinmi. Hablar quechua es lo máximo y puede hacerte ganar. Iskay, Huk, Hayari. El primer programa de concurso en quechua de la televisión peruana. Vamos a ver el puntaje del juego. Puyaspa yachay. Aprende jugando. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por TV Perú. Seamos parte del cambio. Millones de valiosos y valientes peruanos como usted. Que mis novelas se leyeran después de mi muerte. Si hay algo que somos resilientes. Felipe Pomar, primer campeón mundial de surf en la historia. Don Primitivo Ebanán. Queremos rendir un homenaje en vida a aquellos que han marcado hitos y abierto caminos en la historia reciente de nuestro país. Tengo anécdotas que pueden hacerles sonreír. Y de pronto yo me sacan a bailar y estaba bailando así y me desmayé, o sea, como Fausta. Nos despedimos con el saludo militar, por supuesto que sí. Acompáñenos a conocer a los peruanos al Bicentenario. Peruanos al Bicentenario en nuevo horario, sábados a las 8 de la noche. La construcción de un museo nacional es un sueño que el Perú venía acariciando desde hace casi 200 años. Y ese sueño ya es una realidad. Museo Nacional del Perú, MUNA. Este es un proyecto que a nivel internacional ha sido hartamente esperado por varios países. Latinoamérica y Europa están mirando al Perú por esto. Sus instalaciones y exposiciones provocarán el orgullo de esta maravillosa diversidad. Y nuestra misión efectivamente es preservar esas piezas arqueológicas o históricas que representan lo que somos, nuestra cultura milenaria. Esto es Museo Sin Límites. Este sábado a las 4:30 de la tarde por TV Perú. De lunes
lunes a viernes. Tus tardes en TV Perú traerán de todo para todos. Lunes, miércoles y viernes a las 3. Katy Jara, el Mago George y Stephanie Orue descubren tu talento musical. La Voz Cantante. Y los martes y jueves, Mirta Ibáñez sorprende con lo mejor de la tecnología y el mundo gamer. Todo tecno. Además, después de La Voz Cantante, a las 4, Almendra Gomelski y Joaquín de Orbegoso demuestran cómo todo se resuelve a pulso, hecho a mano. Y los martes y jueves, luego de Todo Tecno, Fátima Saldonit, Paola Moreno y Sofía Carrillo responden y solucionan tus inquietudes, caso por caso. De lunes a viernes y de 3 a 5. De todo para todos. Por TV Perú, la señal del IRTP. Seamos parte del cambio. A continuación, Aprendo en Casa, quinto de secundaria. Impresionante que el uso correcto de este pedazo de tela pueda ayudar a frenar esta pandemia. Corrección, no se le llama pedazo de tela. Es un respirador para partículas, de tela no tejida y de material filtro KN95 de algodón. Gracias por tu precisión googleana. Y para saber más sobre las medidas de bioseguridad en un espacio de participación como el proceso electoral el día de las elecciones, tenemos una persona que es parte del equipo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El uso de la mascarilla es sumamente importante cuando se trata de participación ciudadana. Alguna actividad como por ejemplo el día de las elecciones. Todos los ciudadanos y ciudadanas que hemos acudido a votar debemos portar una mascarilla para poder protegernos. El uso de la mascarilla se torna indispensable para evitar cualquier tipo de contagios. Para el proceso electoral de las elecciones generales 2021, la OMPE tuvo la siguiente estrategia. Aumentó el número de locales de votación, redujo el aforo de los locales de votación para poder evitar aglomeraciones y reducir cualquier tipo de contagio. Así, de esta manera, por cada local de votación hubo un 70% menos de aforo. Los electores fueron respetando los protocolos, manteniendo la distancia, portando su mascarilla y de esta manera hemos contribuido todos a reducir cualquier tipo de riesgo ante el COVID-19. Para las elecciones generales 2021, la OMPE aprobó 7 protocolos de prevención y seguridad contra el COVID. Por ese motivo, no hubo dificultades el día de las elecciones y los electores, los personeros, los miembros de mesa, todos los actores electorales que confluyen en una elección, cumplieron los protocolos. Por ejemplo, mantuvieron la distancia, dejaron que se les tome la temperatura, usaron alcohol en gel, lavado de manos y en todo momento hubo personal de OMPE haciendo cumplir estos protocolos. Cuando los adolescentes y jóvenes quieren formar parte de un proceso de participación ciudadana, la OMPE recomienda que nos busquen para poder orientarlos y brindarles la asistencia técnica antes y durante el proceso de participación en un contexto de pandemia. La OMPE cuenta con protocolos los cuales se tienen que cumplir tanto antes como el día de la elección. Por lo tanto, recomendamos revisar los protocolos, recomendamos tener reuniones virtuales y si vamos a tener reuniones presenciales, que éstas sean respetando la distancia. Si vamos a hacer campaña para el proceso de participación, utilizar las redes sociales y si va a ser una campaña presencial, por ejemplo, por las calles, poder respetar el distanciamiento. No se olviden que es muy importante seguir estos protocolos porque así cuidamos a nuestras familias, a nuestros compañeros y nos cuidamos entre nosotros. Interesante. Ahora sí, para poner a prueba la eficacia de estas mascarillas, haremos lo siguiente. Hemos puesto a este maniquí una mascarilla y sus respectivos lentes de protección. Vamos a rociar con este chisguete unas gotas de color azul a 1,5 metros de distancia, como dicta el protocolo. Mientras voy preparando mi demostración, googleana, ¿tienes algo que recordarles? Recordemos que la ruta de transmisión del virus SARS-CoV-2 puede transmitirse de manera directa, es decir, de persona a persona,
como la mayoría de los virus respiratorios, mediante secreciones que la persona infectada expulsa al toser, estornudar, cantar, respirar intensamente o hablar. Es decir, de persona a persona, como la mayoría de los virus respiratorios. Estas secreciones emitidas son partículas de diferentes tamaños que llevan el virus. Estas pueden ser las gotículas respiratorias con un diámetro de 5 a 10 micras. Y para ayudar a entender esta medida, imagina dividir 1 centímetro en 10.000 partes iguales. Esa parte pequeña es una micra. Pueden permanecer en el aire durante periodos prolongados y con la probabilidad de llegar a personas que se encuentren a más de 1 metro de distancia. Las gotículas pueden llegar a la boca, nariz y los ojos del nuevo hospedador, es decir, la persona a ser infectada. Ahora sí, pongamos en práctica la demostración para el uso de las mascarillas. ¿Qué pasó si aún no empiezo con la demostración? Has cometido uno de los errores más frecuentes. Uno que mi maestro, el gran profesor Sabiondus, lo hubiese llamado error instrumental. Es cierto. Disculpen. Esa mascarilla no está bien puesta. Una mascarilla mal puesta es un error muy frecuente que lo vemos en todos lados. Tenemos que hacerlo bien, no solo por ser una de las medidas obligatorias decretadas por el Estado peruano, sino también porque su uso correcto nos asegura la protección necesaria. Ahora que ya está todo listo, llamaré al siguiente profesor para que me asesore en esta demostración. Le hemos llamado para que nos ayude a analizar la siguiente demostración que nos permitirá determinar cuánto ayudan las mascarillas para protegernos del coronavirus. Hola, veo que realizarás un test de filtración, lo que nos permitirá medir la capacidad que tiene la mascarilla para retener gotículas. ¡Así es! Empecemos. La filtración dependerá de la densidad del tejido y del diámetro de la fibra o el hilo de la tela. Mientras más porosa sea la tela como la gasa, más gotículas pasarán. Por eso, si usamos 2 mascarillas, las probabilidades de contagio se reducirán muchísimo más. Yo he visto a muchas de mis amigas utilizando mascarillas que ellas mismas se hicieron. Son bien chéveres, pero ¿serán seguras? Mientras cumplan con los 3 parámetros para su funcionalidad que la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud recomiendan, por supuesto que sí. Y esos parámetros son filtración, que ya vimos, transpirabilidad, es decir, que no se humedezcan mucho por nuestra transpiración y que ésta no escape dejando pasar el virus y que permita su fácil ajuste a la cara. Muchísimas gracias por su ayuda. Esta demostración solo ha sido posible gracias a usted. Ah, y por supuesto, con el apoyo de nuestro auspiciador, mascarilla doble protección, con las 3 capas de tela de algodón. Combinaciones necesarias para tu protección. Una capa interior con tela de algodón con la capacidad de recibir pequeñas cantidades de humedad. Una capa intermedia para tener mayor filtración, para impedir el paso de gotículas o retenerlas. Y una capa exterior capaz de repeler el agua de la humedad, evitando la contaminación externa en la nariz y boca gracias a su material de polipropileno y poliéster, que junto al algodón hacen de esta un lujo de mascarilla. No lo olviden, mascarilla doble protección. Entonces, después de todo lo visto, aún me pregunto, ¿qué tan seguro es estar presente en espacios de participación ciudadana en medio de una pandemia? He recibido otra pregunta tuya, Andrea. Acá tengo la respuesta. Algo muy importante para evaluar en una situación de posibles contagios es la regla de las 3 C. Evitar espacios cerrados, evitar lugares concurridos y evitar contactos cercanos. Un momento, pero ¿evitar los espacios cerrados? Si las elecciones pasadas se dieron en lugares cerrados. Respondo a tu interrogante. Cerrados y ventilados.
Y según un estudio por la Universidad de Oxford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. En ese estudio se recogieron datos organizados en una tabla, considerando el nivel de riesgo, bajo, moderado y alto, de transmisión entre personas asintomáticas que puede variar según el entorno, espacio al aire libre, espacio interno con ventilación y otro con mala ventilación. El nivel de ocupación, es decir, el nivel de exposición, alta o baja, considerando el contacto con el número de personas. El tiempo de contacto, corto y prolongado, y si usan o no mascarillas, y realizando las acciones de estar en silencio, hablando y cantando. En el nivel del riesgo de contagios en lugares cerrados, disminuye hasta la categoría baja cuando se guarda el distanciamiento debido, se tiene el lugar ventilado y se reduce el nivel de contacto. Como puedes ver, este tipo de análisis te puede ayudar a evaluar el riesgo de contagio ante diferentes situaciones. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hicimos al inicio, ¿qué medidas de bioseguridad consideras en el momento de ejercer la participación? Creo que es muy importante respetar y exigir que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Distanciamiento social, espacios ventilados, control de aforo, alcohol líquido o en gel y que al mismo tiempo nosotras y nosotros sigamos utilizando mascarillas, protectores faciales y lavándonos las manos con jabón. ¡Qué interesante! Creo que de eso se trata, de ser ciudadanas y ciudadanos responsables. Al participar en reuniones, se debe incentivar y promover prácticas de distanciamiento social y medidas de bioseguridad. Que las organizaciones cumplan con los protocolos y que nosotros sepamos respetarlos por el bien común, que al final es el nuestro. Recuerden que todo lo que vimos hoy también servirá para las propuestas de acciones que están construyendo para promover la participación ciudadana. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en el último programa de la semana. ¡Adiós! Yachankichu, si misenqa pakanaykita, allinta churakunkichayqa, manas coronaviruswan hapichkuwaqchu? Chay hinam, si misenqa pakananchiswanqa, allintam siminchista sinqanchistawan pakananchis. Telamantapas, otaq wikch'una kaqtinpas, coronavirusqa mana punin haykunanchu. Chayraykun, allin churakuyta yuyarinayki. Ñawpaqta, amaraq simisenqa pakanaykita churakushaspa, utaq ch'utikushaspa, makiykita maqllikuy. Ishkay kaqpi, simisenqa watananta aysarispa, ama hawanmanta llamikuspa, ninriykiman walqakuy. Atispaqa, ishkay simisenqa pakanawan churakuy. Kinsa kaqpi, senqaykita, simiykita, k'akiykitawan allinta pakaykuchispa, ama puni hawanmanta simisenqa pakanaykita llamikuspaqa ch'utikunkichu. Ama kay hinata, nitaq kay hinatapas churakuychu, nitaq uyaykita llamipayakuychu. Kay simisenqa pakananchisqa coronavirusmantan hark'awanchis. Telamanta ruwasqa simisenqa pakanaykita sapa p'unchaw t'aqsay. Wikch'una kaqtintaq ch'arancharukuqtin hina musuqwan churakuy. Mana hinaqa manan coronavirusmanta hark'asunkimanchu. Josefinawan, Albertowan hina amachakunki chayqa wasiykipi, aylluykipi tiyaq masiykikunatan coronavirusmanta hark'anki. Llapanchismanta, coronavirustaqa atipallasunmi. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.
pausa. Hola chicas y chicos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Pero antes de iniciar, vamos a despertarnos un poco. Vamos, levántense y estírense. Vamos a ver la secuencia de activarte. Gracias, Rodrigo. Hola chicas y chicos de primero de secundaria, yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde la relajación. Vamos a empezar moviendo el cuerpo de manera lenta, siguiendo cada movimiento que yo haga como en un espejo. Por ejemplo, si yo levanto el brazo derecho, tú también lo haces y sigues mi movimiento. Síguelo, 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 tal cual igual que yo, con todo el cuerpo. Ahora el brazo izquierdo, los dos brazos, lento, disfrutando cada movimiento, como en un espejo. Si volteo la cabeza, tú también lo haces. Al otro lado. Eso, sigue mis movimientos. Atento a cada detalle. Bien. Eso. Si me agacho, tú también lo haces. Estiro el brazo, vamos. Siente cómo estira el cuerpo, cómo crece y cómo se encoge. Eso es. Ahora haremos un ejercicio de ondas, ondas con el cuerpo. Usemos los brazos para generar estas ondas, ¿ok? Levanta los brazos, voy a empezar por la muñeca, levanto la muñeca hacia arriba, el codo, grande, hombro, ahora el pecho, inhala, eso es, pecho grande, hombro, codo, muñeca y dedos. 8 movimientos, lo hacemos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un poco más rápido y grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intentémoslos de manera más fluida quizás. Grande. Bien, 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 bien. Ahora no te olvides de ser consciente de tu cuerpo, de cada parte del cuerpo, cómo se mueve. Eso, puedo regresar. Ajá, podemos jugar con las intensidades. Más rápido o lento. Ajá, quizás más grande o más chiquito. Bien, hemos hecho el ejercicio solo con los brazos. Puedes hacer el ejercicio de diferentes maneras en casa. No te olvides de ser consciente de tu cuerpo en todo momento. Te reto a hacer este ejercicio. Compártelo con tus amigos. Nos vemos. Ahora sí, con el cuerpo más despierto, la mente está más activa también. Hoy continuamos preguntándonos sobre distintos aspectos de un proceso electoral y sobre cómo ser ciudadanas y ciudadanos, preparados para ejercer un voto responsable e informado. Y el día de hoy miraremos las cosas desde una perspectiva del tratamiento de datos y estaremos listos para conocer sobre investigación estadística. Así es, conoceremos a través de información y ejemplos cómo organizar y representar los datos de un tema de interés o estudio recopilados mediante una de las herramientas de la investigación estadística, la encuesta. Y no cualquier encuesta, una sobre la participación ciudadana en los procesos electorales que nos permita establecer conclusiones y recomendaciones. Dime, ¿alguna vez te han encuestado acerca de tus preferencias electorales? La verdad es que no. Pero pienso que la encuesta es una buena técnica para poder recopilar datos. ¿Y cómo podríamos conocer sobre la participación de la población en los procesos electorales? ¿Quizá con una encuesta? Nos estamos preguntando cómo es que se recoge la información sobre la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Por eso queríamos iniciar preguntándote, ¿qué es exactamente una encuesta? La encuesta es una de las principales técnicas de recolección de datos. Y para realizar una investigación estadística, ¿cuáles son las etapas a seguir? Las etapas de la investigación estadística son planeamiento o preparación, recolección de datos, organización y presentación de los datos, análisis e interpretación de los datos, formulación de conclusiones. Entonces, para realizar una investigación estadística debemos tener en cuenta la secuencia de etapas a seguir.
Vamos a entender cada una de estas etapas. Primero se plantea el problema, es decir, qué y por qué se desea investigar. Este planteamiento se formula a través de una pregunta. Se realiza la identificación de las variables y determinación de los objetivos. ¿Qué te parece? ¿Cómo es la participación de los miembros de la comunidad en un proceso electoral? Luego viene la recolección de los datos, elaborar un plan de procedimientos que nos conduzca a reunir datos con un propósito específico. En nuestro caso, recolectaremos los datos mediante una encuesta. Luego, hay que organizar y presentar esos datos, contar las respuestas y elaborar tablas y gráficos estadísticos pertinentes, teniendo en cuenta las variables de estudio. De ahí, pasamos al análisis e interpretación de los datos, hacer una interpretación estadística. Y finalmente, sacar conclusiones. Se dan recomendaciones sobre la base de lo observado con la intención de obtener mejoras. En nuestro caso, se espera que dichas conclusiones motiven la participación ciudadana con un voto responsable e informado en los procesos electorales. Muy bien, me queda claro lo de las etapas, pero aún no sé cómo se elabora la encuesta, cómo se organizan los datos recogidos y cómo se hace el análisis e interpretación de esa información. Creo que para esta explicación será mejor llamar a alguien más preparado. ¡Hola! Hola Brigitte, hola Mario. ¿Cómo puedo ayudarlos? Estamos haciendo un estudio y queremos conocer cómo elaborar la encuesta. Sabemos que es una técnica que nos permite recoger datos sobre un tema de interés. Y también sabemos que en un contexto electoral nos ayuda a informarnos para realizar un voto responsable. Pero aún no sabemos cómo elaborar una, ni cómo analizar su contenido. Han dado en el clavo. La encuesta es una de las principales técnicas de recolección de datos. Elaborarla o diseñarla, como han dicho ustedes, es una de las tareas más importantes del estudio, pues a partir de los datos que obtengamos, llegaremos a los resultados y a las conclusiones que necesitamos. Muy bien, poner atención en la elaboración. Anotado. Generalmente se lleva a cabo por medio de un cuestionario. Por lo general, toda encuesta está constituida por el nombre de la institución que la realiza, el objetivo que se busca con su aplicación, una breve bienvenida e indicación, y las preguntas. Estas últimas deben ser claras, de modo tal que al aplicarla no se tenga dudas en su desarrollo por parte de los encuestados. Por ejemplo, en esta encuesta vemos: la institución que realiza la encuesta es la empresa de opinión ciudadana Decide Tú. La encuesta tiene como objetivo recoger información con el propósito de promover un sufragio responsable que ayude al fortalecimiento del sistema democrático. Hay una indicación que dice: estimada y estimado, te damos la bienvenida y le agradecemos por participar en esta encuesta. Responda con total sinceridad cada una de las preguntas. Y está el cuestionario, que es el conjunto de preguntas organizadas. Las preguntas corresponden a la parte del cuestionario y la forma en que se plantean cada una de ellas otorgará al encuestado mayor o menor libertad para expresar su respuesta. Estas pueden ser preguntas abiertas. Las respuestas son dadas por el encuestado con total libertad, sin alternativas fijas o categorías arbitrarias. Como por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Preguntas cerradas. Estas limitan la posibilidad de respuestas a un número de opciones fijas, a las cuales el encuestado debe circunscribirse. Como, ¿qué color prefieres? ¿El rojo, el verde o el amarillo? Y preguntas mixtas son combinaciones de las dos anteriores. En nuestro cuestionario entonces tenemos la pregunta: ¿qué edad tiene? Que se trata de una pregunta abierta, ya que el encuestado deberá escribir su edad, en lugar de marcar alguna opción. La variable es la edad, y esta es una variable cuantitativa continua, que corresponderá a las edades de las personas que votarán. Y la otra pregunta, ¿cuándo decide su voto marque con una X, es abierta, cerrada o mixta? Váyanlo pensando y lo descubriremos después de la pausa. TV Perú. Pongo el hombro. De lunes a viernes. Tus tardes en TV Perú traerán de todo para todos. Lunes, miércoles y viernes a las 3. Katy Jara, el Mago George y Stephanie Orue descubren tu talento musical. La Voz Cantante.
Y los martes y jueves, Mirta Ibáñez sorprende con lo mejor de la tecnología y el mundo gamer. Todo Tecno. Además, después de La Voz Cantante, a las 4, Almendra Gomelski y Joaquín de Orbegoso demuestran cómo todo se resuelve a pulso, hecho a mano. Y los martes y jueves, luego de Todo Tecno, Fátima Saldonit, Paola Moreno y Sofía Carrillo responden y solucionan tus inquietudes, caso por caso. De lunes a viernes y de 3 a 5. De todo para todos. Por TV Perú, la señal del IRTP. Seamos parte del cambio. En los últimos 30 años aparecieron los emprendedores en el país. Conseguir trabajo nunca ha sido fácil. Ahí hay un vacío entre tener la chispa del espíritu emprendedor hacia poder concretarlo. Muchas peruanas y peruanos han tenido que reinventarse para resurgir en esta pandemia. Yo cuando empezó lo de la pandemia dije ya, hay que ponernos emprendedores. Hoy lo que vamos a formalizar es tu emprendimiento. Generación Bicentenario. El sábado a las 6 de la tarde por TV Perú. Y volvimos para seguir disfrutando con el sabor de siempre. Con Sabor a Perú, nueva temporada. ¿Qué tal amigos? Soy Israel Laura y este domingo en Con Sabor a Perú no se pierdan uno de los programones. Vamos a hablar de una de las carnes más suculentas del Perú, sobre todo muy apreciada en el norte. El cabrito. Vamos a aprender a preparar unos cuantos platos a base de cabrito y no solo eso, sino también cómo podemos escoger uno, el mejor, como tú, compadre. Con Sabor a Perú, este domingo a las 5 de la tarde por TV Perú. Estamos viendo Aprendo en Casa, quinto de secundaria. Desentrañando los misterios de la encuesta, hemos llegado a la segunda pregunta de nuestro cuestionario. ¿Cuándo decide usted su voto? Parece ser una pregunta cerrada, porque la respuesta que dará el encuestado se limita a elegir de entre una de las opciones que se muestran, marcando con una X. Así es, Mario. Es una variable cualitativa ordinal, divididos en 5 categorías. 1 año, 3 meses, 1 mes, 1 semana, el mismo día. La pregunta 3. ¿Qué importancia le da a los siguientes aspectos para decidir votar o no por una candidata o candidato? Marque una X por cada aspecto. Es una pregunta cerrada, porque se debe marcar de entre las opciones al cruzar la información de la tabla. La variable de estudio es el aspecto y es un tipo de variable cualitativa nominal, ya que las categorías corresponden a cualidades que pueden estar en cualquier orden. Esta variable contempla 6 categorías: propuesta o plan de gobierno, nivel educativo, trayectoria profesional, su forma de ser, su buena o mala gestión como autoridad pública y el partido político por el que se postula. Y por último, la pregunta 4. ¿Está usted informada o informado de las propuestas o planes de gobierno para ejercer su voto en un proceso electoral? ¿Por qué? Notamos que se debe marcar una de las 3 opciones, pero además se debe justificar respondiendo libremente al por qué. Y en esta parte, el encuestado tiene libertad para explayarse. Entonces, la pregunta tiene una parte que es cerrada y otra que es abierta. Esta es una pregunta mixta. Ya tienen identificado los tipos de preguntas en un cuestionario: cerrada, abierta o mixta. Cada tipo de pregunta persigue una intención que ayudará a recoger información. Por eso, estamos mencionando el cuidado que ponemos en formular las preguntas. Hagan el ejercicio. Cuando tengan que elaborar un cuestionario para recoger información, formulen preguntas abiertas, cerradas o mixtas. Verán cómo las respuestas son distintas. Esto es muy interesante, pero no responde a nuestra pregunta de cómo se organizan los datos de la encuesta. A eso vamos. Si la pregunta es ¿qué edad tiene?, la variable es la edad. Sabemos que la edad va desde los 18 años, ya que estamos preguntando a ciudadanos y ciudadanas votantes. Los datos recopilados en las encuestas los organizamos en una tabla de frecuencias. Por ejemplo, se presentan la tabla de frecuencias con 6 intervalos. Estos se leen así. En el primer intervalo irán aquellos que han escrito que tienen desde los 18 años hasta los menores de 25. En el segundo intervalo, desde los 25 años hasta los menores de 35.
En el tercer intervalo, desde los 35 años hasta los menores de 45. En el cuarto intervalo, desde los 45 años hasta los menores de 55. En el quinto intervalo, desde los 55 años hasta los menores de 65. Y en el último intervalo, desde los 65 años en adelante. Para completar la tabla de frecuencias, se contabilizan las respuestas de cada una de las preguntas de las encuestas que se aplicaron a la muestra y se van registrando en la tabla por cada edad según el intervalo. Por ejemplo, 280 corresponde al primer intervalo, 150 al segundo y 342 al tercero. Así seguimos y obtenemos la frecuencia absoluta, F sub I. ¿Frecuencia absoluta? Recordemos que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en nuestro estudio estadístico. Así, la frecuencia absoluta de nuestro intervalo es 280, 150, 342, 458, 246 y 124. Comprobado. Si lo sumamos resulta 1600, que es el total de encuestados. Ahora calcularemos la frecuencia relativa H sub I, que como recordará el programa de ayer, es el cociente entre la frecuencia absoluta F sub I y el total de valores que componen la muestra N. Para el primer intervalo sería 280 entre 1600 igual a 0,18, redondeado al centésimo. Y así seguimos y obtenemos la frecuencia relativa de cada intervalo. 0,18, 0,09, 0,21, 0,29, 0,15 y 0,08. Constatamos que al sumar resulta 1. Finalmente, queda por determinar la frecuencia porcentual, que no es más que la conversión de la frecuencia relativa que está expresada en decimales convertida a porcentajes. Para el primer intervalo sería 0,18 multiplicado por 100% igual a 18%. Exacto, y así seguimos y obtenemos la frecuencia porcentual de cada intervalo. 18%, 9%, 21%, 29%, 15% y 8%. Constatamos que al sumar resulta 100%. Anotado. De esta forma obtenemos una tabla de frecuencias, con frecuencias absolutas, relativas y porcentuales, útiles para realizar las interpretaciones. ¿Ahora graficamos? Ahora graficamos. Optaremos por un histograma de frecuencias absolutas, ya que la variable edad es una variable cuantitativa. Se ubican los límites de los intervalos en el eje horizontal y se gradúa convenientemente el eje vertical, tomando como referencia un número próximo a la frecuencia absoluta de mayor valor, en nuestro caso 500. Se levantan columnas rectangulares hasta una altura igual a lo que indica cada frecuencia absoluta. De esta forma tenemos nuestro histograma. Así, con la información de la tabla y el gráfico, se realiza la interpretación de los resultados de la pregunta 1. Respecto de la edad de los 1.600 encuestados, notamos que la mayor cantidad de ellos corresponde a los que tienen 45 años a menos de 55 años. Esto lo podemos visualizar identificando la barra de mayor altura. Y siguiendo el mismo proceso, logramos tablas y gráficos relativos a cada pregunta. Por ejemplo, para la pregunta ¿cuándo decide usted su voto?, cada encuestado tiene la opción de marcar solamente en un casillero. Organizamos los resultados del conteo en una tabla que relacione las respuestas según la edad. Así, en la primera columna irán las opciones del tiempo en que se decide el voto. En los encabezados de columnas, los intervalos de edades. De esta forma se puede leer de los encuestados cuyas edades van desde 18 hasta menos de 25 años, que 24 deciden su voto un año antes de la elección, mientras que 32 lo deciden 3 meses antes de la elección. 26 deciden un mes antes de la elección, 84 una semana antes de la elección y 114 lo deciden el mismo día de la elección.
¿Y qué gráfico sería pertinente para esta información? Un gráfico de barras apiladas permite hacer comparaciones entre las partes que conforman cada barra. Para ello, las frecuencias absolutas deben expresarse en frecuencias porcentuales. ¡Ya veo! Hemos pasado a porcentajes cada una de las cantidades y de los encuestados que tienen edad desde 18 hasta menos de 25 años. Leemos que el 9% decide su voto un año antes de la elección, mientras que el 11% lo decide 3 meses antes de la elección. Asimismo, otro 9% decide su voto un mes antes de la elección, un 30% una semana antes de la elección y un 41% lo decide el mismo día de la elección. Esta información referida al intervalo de edad desde los 18 hasta menores de 25 la representamos en una barra horizontal, cuyo total es el 100%, y cada parte porcentual corresponde a las opciones de respuesta. Así, hacemos corresponder cada parte de la barra con las 5 opciones. Hacemos lo mismo para los demás intervalos y así obtenemos el gráfico de barras apiladas. Para interpretar este gráfico de barras apiladas, nos centramos en un determinado color. Por ejemplo, el azul. Tengo decidido mi voto un año antes de la elección. Visualmente, notamos que la barra azul de mayor longitud le corresponde a un porcentaje de los encuestados de 65 años a más. El 16% de los de mayor edad son el grupo que tiene definido su candidato un año antes de la elección. Y entre las barras de color amarillo, la de mayor porcentaje corresponde al 53% de los encuestados desde 35 hasta menores de 45 años. Ellos tienen su voto decidido una semana antes de la elección. Es importante analizar lo que sucede con aquellos que deciden su voto el mismo día de la elección. Miremos la barra de color celeste. Un gran porcentaje de los más jóvenes encuestados, el 41% del primer intervalo, son los que deciden por quién votar el mismo día de la elección. Esto podría incidir significativamente en el resultado final. ¿Ven lo importante de la decisión que cada electora o elector tome? Algunos indecisos pueden inclinar la balanza hacia uno u otro candidato o candidata. Animémonos a tomar conciencia para ejercer un voto responsable e informado. Trabajemos ahora sobre la pregunta. ¿Qué importancia le da a los siguientes aspectos para decidir votar o no por una candidata o candidato? Es una pregunta cerrada, dada a través de una tabla. Y esta misma tabla servirá de referencia para representar los datos recogidos en la encuesta. Se puede hacer considerando los intervalos de edad, así como juntar a todos en un mismo grupo y centrarse en el nivel de importancia por cada aspecto. Hagamos esto último. Lo primero sería similar a lo desarrollado en la pregunta anterior. Muy bien, las frecuencias absolutas y porcentuales que se muestran provienen del conteo de cada una de las encuestas. Un gráfico pertinente a las barras apiladas, como lo dijimos, permite hacer comparaciones entre los niveles de importancia para diferentes aspectos. Observemos los 3 niveles de cada aspecto tomando como referencia los colores. Si nos centramos en el color anaranjado, correspondiente a un nivel de mucha importancia, vemos que para el 78% de los encuestados, sin tomar en cuenta la edad, la propuesta o plan de gobierno es el que tiene mayor importancia para decidir su voto. Si nos centramos en las barras de color verde, para el 43% de los encuestados, el partido político por el que postula no tiene nada de importancia. Esta información podría hacer que los representantes de cada grupo que postula centren su atención en aquellos aspectos que tienen mayor importancia entre los electores. ¿Se dan cuenta de lo importante que es tener encuestas confiables y bien desarrolladas? Ahora, respecto a la última pregunta, ¿está usted informada o informado de las propuestas o planes de gobierno para ejercer su voto en un proceso electoral? ¿Por qué? Esta es la pregunta mixta. El procedimiento de tabulación y presentación mediante una tabla de frecuencias es similar a la pregunta 1, porque se presenta la información de modo general, sin intervalo de edad. Se ha hecho uso de un gráfico de sectores circulares, tal como se muestra. Según la intención que se tenga y el análisis que se desea hacer, será la presentación de la tabla de frecuencias y el gráfico.
Lo particular de esta pregunta, a diferencia de las anteriores, es la parte de la pregunta abierta que acompaña a la parte de pregunta cerrada. De la tabla y el gráfico de sectores circulares, podemos inferir que un preocupante 18% no está informado de las propuestas de cada lista. Aquí está. Este es el análisis que más debe preocuparnos, porque no se está tomando conocimiento de lo que realmente propone cada postulante para evaluar si es o no viable cada propuesta. Solo haciendo esta averiguación a cabalidad, estamos siendo responsables y teniendo una participación ciudadana informada. La segunda parte de la pregunta 4, al ser una pregunta abierta, dará para tener muchas opciones de respuestas, principalmente explicaciones o justificaciones. Y ya que estos resultados nos preocupan, toda esa información cualitativa nos ayudará a entender por qué no nos informamos para votar. O por qué no le damos la importancia que requiere. Y así tomar acciones para ayudar a reducir este preocupante 18%. Los que no tienen problema en seguir preguntando hasta sentir que están bien informados son chicas y chicos de quinto de secundaria. Vamos con algunas preguntas. Brigitte, Mario, hola profesora, mi nombre es Flor de María Cerio Alcárcel, soy de la ciudad del Cusco y mi pregunta sería la siguiente: ¿qué pasa si en una encuesta las preguntas no son fáciles de comprender? Buena pregunta. Es muy probable que se distorsionen las respuestas o que a cada momento se esté consultando al encuestador o encuestadora por algo que no entiende, y cuando el proceso se entorpece, se corre el riesgo de que el proceso quede anulado. Ahora tenemos a otro estudiante desde otra región. Adelante con tu pregunta. Profesora, ¿qué gráfico estadístico debo utilizar para representar la información? La representación gráfica de datos estadísticos cubre una amplia variedad de tipos de gráficos. Depende del tipo de variable estadística, cualitativa o cuantitativa, así como el tipo de pregunta, abierta, cerrada o mixta, es decir, del tipo de información que buscas graficar. Una última pregunta. Te escuchamos. Hola a todos y todas, soy Najali Arias de la región de Ucayali. Quisiera saber si la encuesta es la única técnica de recolección de datos. Las técnicas de recolección son diversas y dependen de las posibilidades de acceso o contacto con los elementos investigados, del tamaño de la población y de la muestra. Otras técnicas son la observación, la entrevista y la técnica documental. Y con esa información final, yo me despido. ¡Chao! Gracias, profe. Nos vemos en otra oportunidad. Ahora sabemos que la interpretación adecuada de los resultados de una encuesta nos permiten elaborar conclusiones y tomar decisiones sustentadas. Exacto. Y para esto hemos identificado claramente etapas a seguir en un proceso de investigación estadística: planteamiento del problema, recolección de los datos, organización y presentación de los datos, análisis e interpretación de los resultados y formulación de conclusiones. También los elementos que componen una encuesta y los tipos de preguntas que constituyen el cuestionario: abiertas, cerradas y mixtas. Elaboramos tablas de frecuencias y gráficos estadísticos según las respuestas de cada pregunta. Los usamos para hacer interpretaciones a partir de los resultados. Y llegamos a conclusiones interesantes que generaron recomendaciones útiles para la toma de decisiones. En nuestro siguiente programa seguiremos preguntándonos sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales. Porque esta investigación se hace más y más compleja e importante. Tanto como el acto de ejercer el voto responsable e informado. ¿No creen? ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! TV Perú. Pongo el hombro. Rimea kuna kuri perang rung taku guna kudau ina cawai coronavirus. Ringe maka rimea guna na tamange ma kai coronavirus. No rewu na mai ni na kujau me ina parina we na ikuri perang rung ega kuna kuna chigu.
Noritare, Rina Kunungu, Ijam Achi, Ikuripera, Ru, Rikuguchin, Anga Kuchi, Rinuchi, Gumakuna me, Guriname, Nina Tare, Pera, Runkugu, Noritoma, Putnanda, Taikurang, Rikua, Rikuchi, Kurata, Inori, the Eticharaki, Mong, Ikuripera, Ru, Inge, Guma Ikuna, Chigu. Rita uinge ma kikuga kuna rita uikuga chamete kingog eringe ma toru perang rung de toru pong rung ni inawa I coronavirus na ko achina gungu na kuna jau ikuri perang rung ina chiruna karinge ma pa ma chi ewe rikuga na kudau guru tatu na kudau ikutanyegi ikuri iane wa ma inawa I coronavirus rewu igutana wi tangu ya dawe ani coronavirus. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Estamos viendo Aprendo en Casa, quinto de secundaria. Aprendo en Casa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Seguimos con nuestra gran tarea de investigar a mayor profundidad sobre el proceso electoral. Por eso, hoy seguiremos aprendiendo más para así poder ejercer una ciudadanía activa. Así es. Nuestro objetivo de hoy es conocer sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales. ¿Crees que las y los estudiantes de quinto ya conocen sobre este tema? Siempre es mejor preguntarles. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todos, les hablo desde la región Lima. Hola a todos, soy Abdón Flores Vargas, estudiante de la institución educativa emblemática San Francisco de Asís, de la provincia de Acobamba, región Huancavelica. Hola, buenos días, soy Luisa Nicole García Fasavi, de la ciudad de Pucallpa. Hola equipo, necesitamos su ayuda con este tema. Creemos que como ciudadanas y ciudadanos podemos hacer mucho por el desarrollo del país. Y por entender y atender los problemas actuales de nuestra sociedad. Sabemos que un mecanismo para hacerlo es el voto, pero nos preguntamos. 1. ¿Por qué es importante elegir democráticamente a nuestras y nuestros representantes? 2. ¿Por qué será necesario que las ciudadanas y ciudadanos acudan a las urnas para emitir su voto? 3. ¿Qué representantes se elegirán en el proceso electoral 2021? 4. ¿Cuáles son las funciones de las autoridades que elegimos en el proceso electoral 2021? Es sumamente importante que las elecciones sean de manera democrática, porque así se estaría ejerciendo el derecho al voto y la decisión final que se tome se daría en voluntad de la mayoría. Asimismo, los representantes, las personas que sean escogidas, se deben al pueblo. Su función principal es velar por el bienestar de todos nosotros los ciudadanos, siendo así que lo más justo y adecuado es que seamos nosotros mismos, los pobladores, quienes escojamos a estos representantes, porque toda decisión que estos tomen impactará en nuestras vidas por los próximos años. El voto contiene la decisión que cada uno de los ciudadanos toma libremente al elegir a los líderes y representantes que nos guiarán durante un periodo de tiempo. Es necesario e importante porque a través del voto el ciudadano y ciudadana ejerce el principal mecanismo de participación dentro de la sociedad democrática en la que vivimos. Debemos recordar que el voto se debe tomar con seriedad, pues depende de la decisión de ti y de mí el futuro y bienestar de nuestro país. En este proceso de elección 2021 se elegirá al presidente, a 2 vicepresidentes, a 130 congresistas y 5 representantes del Parlamento andino. Esto está desglosado porque en total se escogen a 138 autoridades para el país. Nosotros tenemos 3 autoridades, que es el presidente, sus congresistas y el Parlamento andino.
El presidente tiene la función de promulgar, mandar ejecutar, guardar y cumplir las leyes y decretos, resoluciones del Congreso y expedir las providencias indispensablemente necesarias para su efecto. Tiene el mando supremo de la Fuerza Armada, ordena la conveniencia para que se verifiquen las elecciones populares en los días señalados por la Constitución. También entra en tratado de paz y alianzas con otros convenios procedentes de relaciones extranjeras con arreglo a la Constitución. También el Congreso tiene la tarea de aprobar las leyes en beneficio del país. También aprueba las resoluciones legislativas o normas. Un ejemplo sería aprobar el Tratado Internacional o autorizar al presidente de la República a ausentarse del país. Asimismo, puede reformar la Constitución, que es fundamental para la organización del Estado. El Parlamento andino tiene varias funciones, pero lo resumiré en 4 puntos. Promocionar y orientar el proceso de integración, el control político para examinar la marcha del proceso de integración y cumplimiento de sus objetivos. También es promover las legislaciones de los países miembros y promover relaciones de cooperación y coordinación con los parlamentos de los países miembros, los órganos institucionales del sistema, así como los órganos parlamentarios de integración o cooperación de terceros países. Gracias por esas ideas, equipo. Tomo nota de ellas. Y toma nota de esta noticia del mes de enero del año 2020 que encontré investigando sobre el deber ciudadano. Ellos son Melicia, de 87 años, y Juan, de 88, el matrimonio Lobato Pérez. Aun cuando la ley les exime de votar, ya que son mayores de 70 años, ellos decidieron ejercer su derecho ciudadano en las elecciones extraordinarias de representantes al Congreso que se llevó a cabo en enero del 2020. Incluso hicieron un llamado a los ciudadanos para que acudan a sus centros de votación, que traten de cumplir con nuestra obligación nacional. Y bueno, un poquito de esfuerzo si no tienen tiempo, dijo el señor Juan. Y Melicia mostró su DNI llenito de hologramas de todas las votaciones pasadas y dijo: vengan a cumplir con su deber de peruano. Como ya hemos visto, en nuestro país el voto es obligatorio hasta los 70 años. Luego de dicha edad es facultativo. Es decir, las personas mayores de 70 años pueden elegir si asistir a sufragar o no. ¡Qué gran ejemplo de ciudadanía!, ¿no? Entonces, ¿a los 70 yo también puedo elegir quedarme en casita? Es tu derecho, pero piensa en que votar por tus representantes es un derecho también. Es la forma en la que fortalecemos nuestro régimen democrático. Ese es otro concepto que vale la pena aclarar. ¿Qué entendemos comúnmente por democracia? Pues, creo que estas sí son preguntas mayores. Me parece que necesitamos ayuda nuevamente. Profesora, ¿nos ayuda con la respuesta? Hola Mario, hola Brigitte. Veo que están haciendo grandes preguntas. Solemos decir que una sociedad es democrática cuando su sistema político ha permitido tanto la alternancia en el poder, gracias a elecciones libres, como además al ejercicio autónomo y equilibrado de los poderes del Estado. Uy, a ver. Alternancia en el poder quiere decir que una sola persona no se quede gobernando más allá de los límites legales y establecidos. Que no se instale un régimen autoritario o una dictadura. Que se ejerza el poder de manera equilibrada entre los poderes del Estado. Y que existan mecanismos de control y transparencia. Estos 3 requisitos esenciales de la democracia están asociados a 3 de sus grandes principios. La soberanía popular, que en varios países incluye mecanismos de participación directa, la limitación del poder y la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de la persona. Y todas y todos elegimos vivir en democracia porque nos parece la mejor alternativa. Porque es un marco político que nos permite resolver muchas dificultades. ¿En qué tipo de dificultades están pensando? Por ejemplo, la desconfianza en el sistema político y judicial. Exacto. Temas como la corrupción institucionalizada y la inseguridad ciudadana. Y todos ellos nos interesan a la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos. Tienen razón, porque un sistema político democrático debe garantizar que el vínculo entre democracia y desarrollo, democracia y derechos humanos, y democracia y diversidad no se limite en la esfera de lo formal, sino
que vaya constituyendo en una cultura institucional, expresada tanto en el sistema político como en la convivencia social. Es decir, debemos sentir la democracia, no solo en las esferas políticas y gubernamentales, sino en la convivencia ciudadana del día a día. Y el Estado debe velar por ello. La democracia es una forma de gobierno que se construye representando lo que la sociedad aspira. Podemos decir que es una forma de vida. Y tiene su fuente en lo cotidiano, en la convivencia misma, en las relaciones humanas. En el respeto que tenemos por la dignidad del otro, en cómo creamos relaciones equitativas. Relaciones en las que todas y todos nos asociamos para la buena marcha de los asuntos públicos. Esta información la encontramos en la OMPE y dice, ojo, una democracia no es una comunidad donde todos debamos estar de acuerdo. Una democracia permite la discrepancia y la búsqueda del mejor camino para llegar al bienestar común. Las elecciones son el mecanismo adecuado para llegar a acuerdos. En una democracia, nadie tiene derecho a gobernar sin que lo elijan. Los ciudadanos son los que eligen a sus gobernantes. Bienestar común. Tomo nota. Y las elecciones son el camino para lograr representatividad y a través de esta, la conciliación de los puntos de vista de todas y todos. Veamos qué dice nuestro texto de desarrollo personal, ciudadanía y cívica sobre el régimen democrático. El Perú asume la organización y principios de un régimen democrático. El sentido central del régimen democrático es instituir, como orden jurídico, político y social, el reconocimiento de que las personas, en cuanto ciudadanos, son iguales entre sí y son libres por nacimiento. Tal como lo dice el himno nacional, somos libres. Libres para ejercer nuestro derecho político, como participar de la toma de decisiones de asuntos públicos, sea directamente votando, opinando, protestando pacíficamente, presentándose como candidatas o candidatos o indirectamente mediante representantes elegidos. Esto implica que en el régimen democrático los asuntos del Estado son asuntos públicos, es decir, son de interés y de libre acceso para las y los ciudadanos. Entonces, los propósitos del Estado democrático son 1. Garantizar los derechos que permiten la calidad de vida y dignidad de las personas. Esto es muy importante. A través de la Constitución se reconoce como principio fundamental la protección de las libertades esenciales de todo individuo, como la libertad de pensamiento o de credo, y de los derechos que permiten su desarrollo, como el derecho a la educación o a la salud. 2. Promover que la ciudadanía participe en los asuntos de la comunidad, eligiendo representantes, fiscalizando las decisiones del gobierno y asegurando la igualdad política, es decir, que todas y todos puedan votar. 3. Consolidar un Estado de Derecho. Ponerle límites al poder del Estado y a las autoridades elegidas y garantizar la igualdad ante la ley tanto a las ciudadanas como a los ciudadanos. Lo han resumido muy bien. Ahora les contaré cómo es que se logran esos objetivos. Para ello está diseñado la estructura del gobierno que tenemos, la división de poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial. El objetivo es diferenciar e independizar funciones para evitar la acumulación de poder. ¿Y esta división también permite la limitación y fiscalización entre los poderes? Exacto. La estructura del Estado peruano comprende los 3 poderes: los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. En el Perú, los representantes tanto del poder ejecutivo, presidente y vicepresidentes, y legislativo, como los de los gobiernos regionales y municipales, son elegidos por las y los ciudadanos mediante sufragio. Veamos qué información nos da la OMPE al respecto. El Poder Ejecutivo está conformado por el presidente, 2 vicepresidentes y el Consejo de Ministros. Su función es dirigir y administrar las políticas que permitan el desarrollo del bien común. El Poder Legislativo está conformado por 130 congresistas. Su función central es mejorar las leyes o generar las que se consideren necesarias a través de la deliberación y discusión.
Otra de sus funciones es fiscalizar las acciones del Estado, especialmente las del Ejecutivo. El Poder Judicial tiene como función administrar justicia. Está constituido por órganos de diferentes niveles de jerarquía que atienden los procesos judiciales a nivel nacional, regional, provincial y distrital. Ahora tengo mucho más claro el esquema que organiza el gobierno. Hay algo más que debemos saber antes de irnos a una pausa. Mediante el Decreto Supremo número 122/2020 PCM, publicado el 9 de julio del 2020 en el Diario Oficial El Peruano, el presidente de la República convocó a elecciones generales 2021 para la elección del presidente y los vicepresidentes de la República, así como de los congresistas y de los representantes peruanos ante el Parlamento andino. Y así llegamos a este momento en la historia en el que debemos informarnos para ejercer un voto responsable como ciudadanas y ciudadanos en busca del bien común. ¡Ya volvemos! TV Perú. Pongo el hombro. El clásico de TV Perú. Con periodistas clásicos. En un buen clásico. Con un nombre que ya es clásico. Desde el domingo 25, todo fútbol, de 9 a 11 de la noche. Un clásico de TV Perú. Causacho Perú suyo. Hola, soy Selmira Aguilar y quiero invitarlos todos los sábados y domingos antes de las 9 de la noche en Patriotas del Bicentenario. Sábados y domingos, minutos antes de las 9, por TV Perú. Contribuyamos a contener el avance del COVID-19 del 19 de abril al 9 de mayo. En las regiones consideradas en nivel muy alto, se han tomado las siguientes medidas. Regirá un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Los domingos estará restringido el uso de vehículos particulares. Habrá foro limitado de 20% en casinos, gimnasios, cines, templos y lugares de culto. Aforo de 30% en centros comerciales, galerías, tiendas por departamentos, restaurantes y afines. Aforo del 40% en bibliotecas, museos, centros culturales y zoológicos. Aforo del 50% en supermercados, bodegas, farmacias, bancos y otras entidades financieras. No está permitido ningún tipo de evento masivo, carnavales o fiestas costumbristas. TV Perú. Pongo el hombro. A continuación, Todo Tecno. Ya estamos nuevamente en el programa. Entonces, con todo lo visto hasta ahora, ya sabemos que en las elecciones generales elegimos a nuestros representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Parlamento andino. Sabemos que en este proceso electoral 2021 se elige al presidente de la República del Perú, a sus 2 vicepresidentes y se han elegido a los 130 congresistas y a los 5 representantes peruanos ante el Parlamento andino. Y ahora quiero que sepan qué requisitos hay que cumplir para ser elegidos como representante. Les presento información que encontramos en el portal de la OMPE. El presidente de la República del Perú es el jefe del Estado y representa a la nación. Encabeza el Poder Ejecutivo. Los requisitos para postular son los siguientes: ser peruano de nacimiento, tener como mínimo 35 años, gozar de derecho de sufragio. Se proclama ganador al candidato que obtenga más de la mitad del 50% más 1 de los votos válidos. ¿Y si esto no sucede? Si ningún candidato recibe más del 50% de votos. Entonces se realiza una segunda elección entre los 2 candidatos que obtuvieron las más altas votaciones, como la que estamos viviendo ahora. El presidente es elegido por un periodo de 5 años, sin posibilidad de reelección. Y sus funciones principales son cumplir y hacer cumplir
la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales, dirigir la política general del gobierno y la administración del Estado, velar por el orden interno y la seguridad exterior del país. Hablemos ahora del Poder Legislativo. Este reside en el Congreso de la República. Los requisitos para ser congresista son ser peruano de nacimiento, tener como mínimo 25 años, gozar de derecho de sufragio. Se eligen a 130 congresistas en 27 distritos electorales, quienes asumirán el cargo por un periodo de 5 años, sin posibilidad de reelección. Para la distribución de escaños en el Congreso se requiere que una organización política supere la barrera del 5% de los votos válidos a nivel nacional o consiga la elección de 7 representantes en más de una circunscripción electoral. Cuando dice organización política, se está refiriendo a los partidos políticos, ¿no? Así es. Ahora ustedes díganme, ¿cuáles creen que son las funciones de las y los congresistas? Representar a todas las peruanas y peruanos en las decisiones del Estado. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Fiscalizar la labor del gobierno y de las instituciones públicas. Examinar y aprobar el presupuesto público. Bien investigado. Finalmente, hablemos del Parlamento Andino. Es una institución de control político de la Comunidad Andina, conformada por 5 países: Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Los requisitos para ser parlamentario andino: ser peruano de nacimiento, tener como mínimo 25 años, gozar del derecho de sufragio. Se eligen a 5 titulares y 10 suplentes en distrito electoral único, por un periodo de 5 años, sin posibilidad de reelección. El elector cuenta con la opción de hacer uso del doble voto preferencial. En esta elección se requiere que una organización política supere la barrera del 5% de los votos válidos a nivel nacional. Y sus funciones principales son participar en la promoción y la orientación del proceso de integración subregional andina, con miras a la consolidación de la integración latinoamericana. Promover las relaciones de cooperación y coordinación con los parlamentos de los países miembros. No es cualquier cosa esto de ser representante. Las funciones que deben cumplir son importantes y complejas. Por ello, este año del bicentenario de nuestra independencia es una gran oportunidad para enderezar caminos y superar errores del pasado. Nuestro voto debe ser responsable e informado para encargar el poder ejecutivo a las peruanas y peruanos capaces de atender los problemas actuales de nuestro país. Debemos conocer su hoja de vida y propuestas. Las peruanas y peruanos votaremos en 1.874 distritos del territorio nacional y en 213 ciudades del extranjero. Para ejercer el derecho al voto están habilitados 25.287.954 electores, de los cuales 997.033 se encuentran en el extranjero. Tantas peruanas y peruanos con historias distintas, identidades diversas, intereses diferentes. Es vital que estemos bien representados o el bien común no se logrará. ¿Y qué acciones podemos tomar para lograrlo? Como actores electorales participamos de distintas maneras, informándonos sobre los candidatos y sus propuestas, asumiendo el cargo de miembros de mesa si salimos sorteados, escogiendo a los mejores para que nos representen y gobiernen con nuestro respaldo y bajo nuestra vigilancia. Y como ciudadanas y ciudadanos, también podemos involucrarnos de otras formas. Asistiendo a las asambleas vecinales y comunales para analizar los problemas de la comunidad. Haciendo gestiones ante las autoridades para que cumplan sus compromisos y resuelvan los problemas de la comunidad. Participando en actividades gremiales. Haciendo uso de nuestro derecho a la protesta pacífica. Cierto, todas son acciones ciudadanas. El voto es solo una de ellas y una de las más importantes. Por ello, para elegir a los mejores gobernantes y representantes, se necesita un elector bien informado, consciente de sus derechos y dispuesto a cumplir con sus deberes. ¿Y en qué consiste exactamente esta acción de votar? El voto tiene las siguientes características. Es igual para todos, es decir, ningún voto vale más
que otro. No interesa nuestra condición social, económica o creencia religiosa. Cada voto vale igual. El voto es libre. En la Cámara Secreta nadie puede cambiar nuestra decisión. Se vota con la libertad por cualquier opción, incluso en blanco o nulo. Por ello, el voto es secreto. Nadie puede obligarnos a revelar por qué lista o qué candidato votamos, si no queremos revelarlo. Y además, el voto es directo. Elegimos a nuestros representantes y a nuestras autoridades sin ningún intermediario. Y ahora que sabemos que es una gran responsabilidad, ¿cómo nos informamos para elegir bien? El voto es un acto de confianza por quienes creemos que nos pueden representar. Tendríamos que informarnos sobre lo que proponen los candidatos para solucionar los problemas del país. Lo que mencionan sus planes de gobierno. Lo que dicen en sus discursos. Por ello, revela si conocen los problemas y si proponen soluciones factibles de realizar. También nos ayuda a conocer su trayectoria de vida, su trabajo, sus ingresos, sus estudios, su experiencia para puestos del Estado o en gestión pública, por ejemplo. En estos tiempos, existe abundante información sobre las elecciones y la campaña electoral, así como entrevistas y debates en la radio, la televisión, los periódicos y las redes sociales. Por ello, debemos evaluar cuidadosamente todo lo que leamos y escuchemos. Tenemos un par de preguntas de los estudiantes de quinto de secundaria. Mi pregunta es, ¿por qué queremos mantener un Estado democrático, profesora? ¿Qué características tiene? Esa es una gran pregunta. Un Estado democrático se caracteriza porque en él hay elecciones libres, competitivas y transparentes. Ser ciudadanos con el derecho de elegir y de ser elegidos, que se mantenga el respeto a las libertades ciudadanas y a las instituciones, tener gobernantes que cumplen sus funciones conforme a ley y que exista competencia respetuosa entre el gobierno y la oposición, siempre en beneficio del bien común. También otro estudiante nos manda su pregunta desde otra región del Perú. ¡Hola! Hola Brigitte, hola a todos y todas. Profesora, ¿cuáles son los pasos a seguir para votar? Averigua cuál es tu local de votación. Acude a votar en el horario que recomienda la OMPE. Colabora con el trato preferente, mantén siempre la distancia y antes de pasar a votar, revisa el número de orden en la relación de electores. Presenta el DNI y menciona el número de orden para que te ubiquen rápidamente. Ingresa a la Cámara Secreta con la cédula y vota. Luego, deposita la cédula en el ánfora. Después, firma y pon tu huella en la lista de votantes. Recibe tu DNI con el holograma pegado en él. Listo, terminaste tu proceso de votación. Cumpliste con tu responsabilidad ciudadana. Y ejerciste tu derecho a elegir quién te representará por los próximos años. En la búsqueda democrática del bien común. Gracias por toda esta información. Gracias a ustedes. Ahora entiendo todo mejor. La participación ciudadana implica reconocer los asuntos públicos, informarnos y contribuir de manera democrática a su solución o atención. Por ejemplo, podemos informarnos para esta segunda vuelta sobre las candidatas y candidatos y sus planes de gobierno en www.votoinformado.jne.gov.pe. Solo haciéndolo seremos mejores ciudadanas y ciudadanos. Mejores peruanas y peruanos. Hasta mañana, promo 2021.